Muy bien, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Vamos a iniciar la segunda unidad de este curso de sistemas hidráulicos y neumáticos. En esta segunda unidad vamos a ver la mayoría de los elementos que intervienen, que constituyen un sistema tanto neumático como hidráulico. En la primera unidad nosotros vimos algunas imágenes, ¿verdad? De un sistema neumático y de un sistema hidráulico, algo muy general. Ahora vamos a ir viendo a detalle, ¿verdad? Cada uno de los elementos que intervienen desde la preparación del aire comprimido hasta la utilización del mismo. Entonces, yo les recomiendo que aquí se vayan poniendo mucha atención con respecto a los símbolos, porque en esta unidad sí vamos a utilizar simbología. Es decir, al final de la unidad va a venir por ahí un examen donde intervenga precisamente la simbología que ustedes tengan que identificar, si se trata de una válvula de control de presión, una válvula direccional, una válvula de control de flujo, qué tipo de ellas, qué tipo de actuador, en fin. Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a ver la producción y distribución del aire comprimido. Dice, los sistemas de neumáticos de mando consumen aire comprimido, que debe estar disponible en el caudal suficiente y con una presión determinada según el rendimiento del trabajo. O sea, en una instalación neumática, dependiendo del número de máquinas, pues se va a requerir un determinado caudal y lógicamente una presión que no cambie. Nosotros en la primera unidad, ya en una de las últimas clases de la primera unidad, donde vimos precisamente las ventajas y desventajas de los sistemas neumáticos, habíamos dicho que una de ellas viene siendo la preparación del aire comprimido. ¿Por qué razón? Por todos los pasos que intervienen en el proceso. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta precisamente de todo lo que hay que hacer para poder tener disponible el aire comprimido para ser utilizado por un actuador, por una válvula, ¿verdad? Ustedes a lo mejor se pregunten, ustedes han visto cómo las personas que se dedican en los talleres de laminación y pintura, pues nada más conectan su compresora y le conectan la pistola y listo, pero pues ahí es un trabajo totalmente diferente al que se tiene acá en la empresa, en la industria, por el hecho de que se va a trabajar con equipo, con dispositivos susceptibles a la oxidación y se requiere, ¿verdad?, tener un aire disponible con cierta presión, cierto caudal y sobre todo limpio, sin ninguna impureza y además sin humedad. Además hay que adicionarle aceite para que pueda llevar a cabo la lubricación de las partes móviles, ¿verdad?, en lo que son las válvulas, motores o cilindros. Bueno, entonces vamos a ver precisamente esta primera parte, cómo es que se produce el aire comprimido, cuáles son los elementos que intervienen en la producción. Dice, para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado. Vamos a ver cómo están o cómo funcionan los compresores. Aquí, ¿verdad? En esta figura podemos ver un compresor que tiene 3 cabezas. Nos vamos a dar cuenta que es un compresor de 3 etapas. Tiene su depósito y su motor que lo mueve. Bueno, pero vamos a ver cómo están constituidos los compresores, bajo qué principio trabajan. Bueno, los tipos de compresores se dividen en dos grandes categorías dependiendo del tipo dependiendo del principio el cual utilizan para llevar a cabo la compresión del aire comprimido. Bueno, el primer tipo trabaja según el principio del desplazamiento. ¿En qué consiste este principio del desplazamiento? Bueno, pues la compresión o elevación de la presión del aire comprimido se obtiene de la forma siguiente. El aire se admite, se succiona de la atmósfera y luego se lleva a un recinto, a un recipiente hermético cerrado, y luego lo que se hace es reducir el volumen. Al reducir el volumen, de acuerdo a la ley general de los gases, la presión aumenta. Entonces, este es el principio del desplazamiento, que consiste en reducir el volumen del aire para que de esta manera se pueda elevar la presión del aire. Bueno, la mayoría de los compresores, ¿verdad?, que utilizan este principio
se llaman o son, ¿verdad?, de tipo émbolo, aunque vamos a ver que hay otros dos también, como es el compresor Rod multicelular y el compresor de tornillo, que también trabajan mediante este principio, pero que no utilizan émbolos. Aquí, ¿verdad?, que pusimos aquí, esta figura un poquito esquemática, ¿verdad?, pues se refiere a que son este tipo de compresores. Vamos a ver más adelante cómo trabaja cada uno de ellos, ahorita nada más para que tengan idea. Entonces, trabaja mediante el primer principio. El otro tipo de compresores, ¿verdad?, que generalmente se le llama turbocompresores, trabaja mediante el principio de la dinámica de los fluidos. El aire es aspirado por un lado y comprimido como consecuencia de la aceleración de la masa, o sea que hagan de cuenta que es un ventilador. En la parte de atrás del ventilador, si nosotros colocamos la mano, sentimos succión, pero en la parte, ¿verdad?, ya de enfrente del ventilador, vemos como el aire se siente pesado. ¿Por qué? Porque se le imprime una aceleración a esa masa, y más si esa masa se hace pasar o se dirige en una tubería, en un conducto cerrado, mayor va a ser la presión que se va a conseguir, como vamos a ver más adelante. Entonces recuerden, son dos principios que se utilizan para llevar a cabo la compresión. Vamos a ver 5 tipos de compresores. Aquí tenemos el primero, que es el compresor de émbolo, el cual utiliza precisamente el principio del desplazamiento. Como pueden ver, este compresor tiene una camisa donde va el pistón o émbolo. Este pistón está acoplado a este cigüeñal por medio de una biela. El cigüeñal gira, ¿verdad?, en un cierto sentido, y por acá tenemos una cámara. Por este lado tenemos la entrada de aire de la atmósfera, y por este otro lado tenemos un aire que ya va a salir a una presión mayor que la atmosférica. Pueden observar que en la cabeza del compresor se tienen dos válvulas, una válvula de admisión y una válvula de escape. Ambas válvulas tienen resortes para mantenerlas cerradas. Bueno, entonces vamos a suponer aquí, ¿verdad?, en la posición que está el pistón, y vamos a suponer que va a girar el cigüeñal en el sentido de las manecillas del reloj. Al ir girando, ¿qué va a pasar? Va a empezar a bajar el pistón. Como esto está herméticamente sellado, ¿qué va a pasar? Hagan de cuenta como cuando se juegan con una jeringa, ¿verdad? Si nosotros le quitamos la aguja y le ponemos el dedo donde estaba la aguja y luego le jalamos el émbolo, ¿qué va a pasar? Sentimos cómo succiona. Aquí va a ser el mismo efecto. Cuando el pistón se desplaza hacia abajo, ¿verdad?, va a crear una succión, va a vencer el resorte de la válvula y va a permitir que aire de la atmósfera entre a la cámara de este pistón, a la cámara de este cilindro. Ok, entonces esto lo va a lograr mientras esté en la carrera descendente. Cuando llega a esta parte que se le llama punto muerto inferior, ahora el cigüeñal sigue girando, pero ahora, ¿verdad?, el movimiento que le va a dar a la biela es que ahora va a hacer que cambie de sentido el pistón, es decir, ahora va a empezar a subir, y esa presión negativa de vacío que tenía ahora va a cambiar drásticamente, ahora va a empezar a subir. Cuando cambia la presión, inmediatamente se cierra la válvula y el aire que quedó previamente almacenado, esta está cerrada, ¿verdad? No se la imaginen ahorita como abierta. Ahorita la ponen aquí abierta porque se supone que ya está saliendo el aire. Pero ahorita, cuando el pistón está en la parte baja, esta válvula está cerrada por efecto de un resorte. Cuando empieza a subir, ¿qué va a pasar con el volumen del aire? Se va a empezar a reducir, a reducir y a reducir. A medida de que se reduce el volumen del aire, la presión se incrementa. De tal modo que cuando el pistón llega casi al punto muerto superior, en ese momento se vence la fuerza del resorte, se abre la válvula de escape y permite que este aire que ya va comprimido vaya hacia la salida. ¿Hacia dónde va a ir? Pues va a ir posiblemente a otra cámara o directamente ya al depósito de aire comprimido. Luego el ciclo se repite, otra vez llega al punto muerto superior, sigue girando y ahora el pistón empieza a bajar, admite nuevamente y cuando sube reduce el volumen y lo comprime, y así va a estar trabajando continuamente. Este tipo de compresores generan un caudal que se le conoce como, se le llama un caudal intermitente, o sea, no es continuo, porque en un momento succiona y en el otro momento descarga, ¿ok?
Por esta razón, este tipo de compresores, ¿verdad?, no pueden generar un gran caudal. Son apropiados para trabajar a altas presiones. De cierta manera, este tipo de compresores son los que pueden generar la mayor presión de todos los que vamos a ver. Bueno, aquí está la definición. Ya una vez que les expliqué esto, este compresor de émbolo oscilante, así se llama. Este es el tipo de compresor más difundido actualmente. Dice, es apropiado para comprimir a baja, media o alta presión. Su campo de trabajo se extiende desde unos cuantos bares hasta cientos de bares. No sé si hay alguna pregunta con esto en cuanto a al funcionamiento de este tipo de compresores. No, profe, todo claro, solo bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aparte del compresor de una sola etapa, podemos encontrar compresores multietapa, es decir, cuando ya se tiene dos o más etapas, dos, tres o más etapas, entonces ya se trata de compresores de émbolo, pero multietapa. Pueden ver aquí, dice, para obtener el aire a presiones elevadas es necesario disponer varias etapas compresoras. El aire aspirado se somete a una compresión previa por el primer émbolo, seguidamente se refrigera para luego ser comprimido por el siguiente émbolo. Aquí en esta tablita podemos ver, ¿verdad?, que con una sola etapa se pueden conseguir presiones de 15 bares. Si ustedes multiplican 15 por 14.7, ¿cuántas PSI les va a dar? ¿Cuánto sería? Saquen su calculadora por ahí, multipliquen 14.7 por 15. ¿Cuánto da esto? 220.5. Ok, esa sería la presión con una etapa. Luego con dos etapas, 30 bares, que sería aproximada a 241. Y tres etapas, pues todavía más. Bueno, en este caso, ¿verdad?, podemos ver que se tienen dos pistones, uno de mayor diámetro y el otro de un diámetro menor. Están acoplados al mismo cigüeñal y van a trabajar de una manera muy semejante. Entonces, cuando el cigüeñal sube, ambos pistones comprimen. Cuando el cigüeñal baja, ambos pistones admiten. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? El primer pistón, que es de un diámetro mayor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué este de diámetro mayor que este. Pues admite aire de la atmósfera cuando baja, y cuando sube lo comprime. Ya una vez que lo comprimió, se abre la válvula de descarga y pasa a esta precámara de refrigeración. Con esto se le extrae un poco de calor al aire, y luego el segundo pistón, que es más chico, ¿verdad? Otra vez cuando baja, cuando el cigüeñal hace que baje, admite un aire que ya está previamente comprimido. Y cuando sube, pues ahora le vuelve a dar una mayor compresión. ¿Por qué es menor este cilindro que este otro? Porque acuérdense que la presión es una fuerza por unidad de área. Entonces, como este aire ya está comprimido, se requiere una mayor fuerza para poder comprimirlo. Por esa razón, el pistón se reduce. Ahorita lo vamos a ver aquí para que ustedes me entiendan esto que les estoy diciendo. Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Bueno, antes nosotros sabemos que la presión es una fuerza por unidad de área. Ok, ¿cuál es la fuerza que realiza el cigüeñal para mover el pistón, para que sube y baja? De aquí despejamos, quedaría presión por área. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo en la primera etapa, ¿verdad? Pueden ver aquí que tengo un pistón mayor. Vamos a suponer que este pistón es de 3 pulgadas, ¿ok? Entonces, si el pistón es de 3 pulgadas, el diámetro, ¿verdad? El diámetro del pistón 1, que de la etapa 1 fuera de 3 pulgadas, aquí están las pulgadas. Entonces, ¿cuál sería el área del pistón 1? El área 1 pues sería igual a ¿quién?
a pi, ¿verdad? Por el diámetro 1 elevado al cuadrado, y esto lo dividimos entre 4, ¿verdad? Sobre 4. Esto, ¿qué área me va a dar? Pues me va a dar un área, ¿verdad? De esto, a ver, aquí marca error porque le puse esto así, ok, ahí está. Esta sería un área entonces ya para el pistón 1 de 0.05 metros, pero yo no la quiero en metros, la quiero en pulgadas. Entonces sería de 7.069 pulgadas cuadradas. Y ahora vamos a suponer que el diámetro del pistón 2, el diámetro 2 es de la mitad, 1.5 pulgadas. Ahí quedaron. Entonces, ¿cuál sería el área del área 2 del pistón 2? Pues aquí la hacemos, ¿verdad? Aquí la tenemos ya. Y nos daría un área de 1.167. Ok. ¿Cuál es la fuerza que necesita? La fuerza que necesita el motor, el cigüeñal, para mover al pistón 1. Pues fuerza, ya vimos que era presión. ¿Por quién? Por el área 1. ¿Cuál es la presión que va a generar en la primera etapa? No sabemos. Ahorita le vamos a dar un valor. Le vamos a poner aquí, no sé, presión 1 por área 1. Espérenme tantito. Vamos a suponer que la primera etapa genera una presión de 10. A ver, denme por ahí, multipliquen 7 por 14.7. Bueno, vamos a ponerle 100. 100 psi. 100 psi son aproximadamente 7 bares. Vamos a ver cuál sería la fuerza que necesita el motor para hacer esto. Vamos a ponerle aquí en libras. Yo no quiero en kilogramos, la quiero en libras. A ver, esto aquí. Se requieren, fíjense bien, 706 libras, un resto, ¿eh? Suponiendo que fuera esto, que es muy grande el pistón que le puse. Ahora, en la segunda etapa, vamos a suponer que ya la segunda etapa va a ser una mayor compresión. Ahora, la segunda etapa vamos a suponer que son 200 psi. ¿Cuál sería la fuerza que requiere ahora el cigüeñal, el motor, para hacer avanzar o comprimir el pistón 2? 353. Aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo aquí, en este caso, ¿verdad? Yo le hubiera puesto un pistón como este, pues sería todavía mucho mayor. Si yo le pongo aquí esto, ¿verdad? Si me entienden, en el caso de que yo aquí le hubiera puesto el pistón 2 del mismo tamaño que el pistón 1, se duplicaría la fuerza. O sea, sería mucho esfuerzo para el motor. Por eso lo que se hace es bajar el diámetro, disminuir el diámetro del pistón, para que de esa manera no sea tanto el esfuerzo que realiza el motor. Como pueden ver aquí, este siempre va a ser mayor que este. Y recuerdan la primera figura que les puse aquí. En este caso se supone que este es el de mayor, suponiendo que esta fuera la primera etapa, menor y menor. ¿Para qué? Para que de esa manera no sea tanto el esfuerzo que se requiere para mover cada uno de los pistones. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto. Acuérdense que estamos analizando hasta ahorita solamente los compresores tipo émbolo que utilizan el principio del desplazamiento. ¿Alguna duda, comentario que tengan?
No, profe. Hasta el momento. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos otro tipo de compresor que se llama rotativo multicelular. Este consta, como pueden observar aquí, de un rotor que está colocado de manera excéntrica. Excéntrica quiere decir que no está en el centro de lo que es el cuerpo del compresor. Y ese rotor excéntrico tiene un cierto número de paletas. Aquí, ¿verdad? La flecha del rotor está acoplado al motor. Entonces, cuando el motor gira, hace que estas paletas, por la fuerza centrífuga, se tiendan a desprender, pero llegan únicamente, ¿verdad?, a esta parte, a la carcasa aquí del cuerpo del compresor. Pueden observar que por aquí está la entrada de aire y por acá está la salida. ¿Cómo se lleva a cabo la compresión aquí? Imagínense que está aquí, ¿verdad? La paleta, cuando va pasando por aquí, agarra aire de aquí que está en la entrada, agarra aire. Acuérdense que el aire está disponible en todo lugar. Entonces aquí está el aire y lo va a agarrar. De tal manera que ese aire que va agarrando aquí lo va jalando, y cuando llega aquí, ese aire queda entre la cámara, ¿verdad?, que existe entre dos paletas. Pero aquí hay algo interesante. Debido a la forma excéntrica del rotor, pueden observar que a medida de que va girando el rotor, vamos a seguir esta paleta. Ahora la paleta se movió acá, ahora acá. Vean qué pasa con el volumen de la cámara. A medida de que el rotor va girando, ¿verdad?, como se muestra aquí en la figura, el volumen de la cámara se va reduciendo. De tal manera que cuando ya casi llega a la salida, el volumen es muy pequeño. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo se lleva a cabo la elevación de presión mediante el principio del desplazamiento? Pues se tiene que reducir el volumen. Cuando se reduce el volumen, esto hace entonces que se aumente la presión del aire. De tal manera que cuando el aire sale acá, va a una presión mayor que la de la entrada. Con este tipo de compresores se pueden obtener hasta 10 bares de presión. O sea, este tipo de compresores tiene la característica de que no puede generar mucha presión, sin embargo, tienen la ventaja de generar un gran caudal, un gran volumen de 15 metros cúbicos por minuto. Sin embargo, la presión es baja, pero otra ventaja que tiene es que aquí tenemos un flujo constante. No sé si ustedes alguna vez han utilizado, ¿verdad?, o han pintado por ahí, barnizado o aplicado pintura con una pistola. Este tipo de compresores a veces se ve limitado en cuanto al consumo de aire que se requiere. Actualmente las pistolas, ¿verdad?, de estas por gravedad requieren mucho aire, sobre todo con pistolas de buena calidad. Entonces, este tipo de compresores, a menos de que sea un compresor grande, ¿verdad?, me va a suministrar el aire. Pero estos, ¿verdad?, pueden ser compresores más pequeños, sin embargo pueden producir una cantidad de aire grande. Bueno, continuamos con otro tipo de compresor. Este tipo de compresor no lo van a encontrar ustedes aquí en algún taller, porque son compresores ya muy especiales que se utilizan sobre todo para aplicaciones industriales. Se le conoce como compresor de tornillo helicoidal de dos ejes. Pueden ver que tiene dos ejes, un eje que se llama motriz y el otro que es impulsado, ¿verdad?, por este eje. Giran ambos. Este es el eje motriz y este es el eje loco. O sea, nada más en uno de los ejes hay transmisión de potencia que se la da precisamente un motor. Aquí podemos ver el tipo de compresor. Acá se puede ver en esta figura, ¿verdad?, todavía un poquito más claro cómo está por dentro este tipo de compresores. Aquí lo que interesa ver, ¿verdad?, es que este tipo de tornillos, cuando empieza a girar, lo que hace, debido al tipo de rosca que tiene, empieza a admitir. ¿Ustedes han visto algo como esto en alguna aplicación? No sé si alguna vez han ido a llevar han ido al molino, ¿verdad?, a que les muelan, no sé, elote o algo, o simplemente van a comprar más y ven que están moliendo. No sé si han visto por ahí qué pasa, cómo tiene el molino. El molino tiene un gusano, que es un gusano helicoidal, es
parecido, no es igual que este, es parecido, pero observamos que cuando se echa a andar el motor empiezan a girar las piedras y en el mismo eje que tiene las piedras está el gusano helicoidal. Este cuando empieza a girar empieza, debido al roscado que tiene, ¿verdad? La cuerda que tiene empieza a jalar el maíz y eso se va adentro a donde llegan hacia las piedras que lo van a moler. Pues aquí es algo semejante, ¿verdad? Cuando empiezan a girar los dos tornillos, ya dijimos que uno le da transmisión al otro, pasa esto, empiezan a jalar pero aire. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo aquí la compresión del aire? Pues imagínense aquí cuando va girando entra aire a estas cámaras que hay entre las dos roscas, las dos cuerdas. Pero a medida de que va girando, ¿verdad? Esta parte de aquí va haciendo que el aire se vaya cada vez más para acá y eso va a hacer que se vaya reduciendo el volumen, lo comprime de tal manera, ¿verdad? Que cuando llega ese aire a la salida, entonces, ¿verdad? Ya podemos tener nosotros un aire comprimido. La ventaja que tiene este tipo de compresores es que puede generar grandes caudales. Aquí se dan cuenta que puede ser hasta 170 metros cúbicos por minuto. Sin embargo, ¿verdad? La presión de trabajo no es muy grande, pero es muy adecuada para aplicaciones también industriales. Ya dijimos que la presión de trabajo neumática máximo son 7 bares, pero lo normal es que los sectores estén trabajando a 4 o 5 bares. Pero como tiene un gran caudal, entonces suministra. Si hay mucho flujo y las máquinas están bien alimentadas, la presión no tiene por qué bajar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con este tipo de compresores. Hasta ahorita hemos visto 3. Los 3 utilizan el principio del desplazamiento. ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? No, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora el otro tipo de compresores. Este tipo de compresor trabaja mediante el principio de la dinámica de los fluidos, decíamos. Aquí lo dice. Estos también son muy apropiados para grandes caudales, al igual que el de tornillo helicoidal. Se fabrican de tipo axial o de tipo radial, ¿verdad? Entonces, el aire se pone en circulación, dice, por medio de una o varias turbinas. Un compresor, un turbocompresor, no tan solo va a tener una turbina, va a tener 6, 7, 8 turbinas. Cada turbina lo que hace es incrementar la presión de aire aproximadamente en 1.6, 1.7 bares. O sea, si tiene dos ruedas, aquí a la salida vamos a tener 1.67 bares. La salida de la siguiente rueda, pues multiplica 1.6, 1.7 por 1.6, 1.7 y así se va hasta llegar a la última rueda donde ya tenemos precisamente la presión para la cual fue diseñado este tipo de compresor. Entonces, la característica que tiene este tipo de compresores es que no reduce el volumen del aire, sino que la compresión se lleva debido a la aceleración de la masa de aire que le imprimen estas aspas, los álabes de la turbina. Bueno, apropiado también para grandes caudales, como el que vimos anteriormente. Estos son algunos compresores, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta ya cuando salgan ahí a residencias, posiblemente haya de otro tipo, pero pues en sí son muy semejantes. Por ahí falta el compresor Roth, el de lóbulos. Tenemos otro de membrana que se utiliza sobre todo en aplicaciones donde se requiere que el aire comprimido sea, digamos que hasta cierto punto esterilizado, que no tenga, ¿verdad?, contacto con aceite o algún otro componente que se desprende ahí de la lubricación. Entonces, sobre todo para aplicaciones
médicas, como es el caso de los compresores que utilizan los odontólogos. No sé si han visto que los odontólogos, cuando vamos a hacernos una limpieza dental, pues tienen un taladro, ¿verdad?, para estar quitando lo que todas las impurezas que tenemos en nuestras encías, en nuestros dientes, para perforar. Entonces ellos utilizan también aire comprimido, pero ese aire comprimido tiene que estar muy bien limpio, sin aceite. Entonces ahí se utilizan compresores de membrana. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Hasta ahorita pues ya llevamos el primer paso dentro de la preparación, que es precisamente la compresión. Ya una vez que se llevó a cabo la compresión, habíamos comentado que una de las ventajas que tiene el aire comprimido es que se puede almacenar en depósitos, ¿verdad? Y eso permite entonces que el compresor no esté trabajando continuamente, sino que trabaje de manera intermitente. Los compresores tienen aquí estos compresores, ¿verdad?, tienen un control que se le llama on-off con brecha diferencial. Entonces, cuando el tanque está vacío, arranca el motor del compresor y la presión se eleva hasta la presión de trabajo. Vamos a suponer que son 200 psi. Cuando llega ahí, se para porque ya está lleno el tanque. Posteriormente, posiblemente haya algunas máquinas ahí trabajando, empiezan a demandar aire, se va vaciando el tanque, la presión va disminuyendo. Posiblemente cuando llegue a 100, otra vez arranca el motor hasta llegar a 200 y ahí para. Y así va a estar trabajando de manera intermitente, arriba, abajo, así se la lleva. Bueno, sin embargo, los depósitos y los acumuladores también deben de cumplir ciertas misiones, aparte de que sirven para almacenar el aire comprimido, también sirven para compensar las fluctuaciones de la presión. Fluctuaciones quiere decir que son variaciones bruscas de presión. Suponiendo, ¿verdad?, que se tienen, no sé, unas 100 máquinas y de repente todas se ponen en movimiento, pues lógicamente el consumo de aire se eleva. Entonces, al elevarse el consumo del aire comprimido, la presión tiende a bajar, pero si tenemos almacenado mucho aire en el depósito, pues esa presión no va a fluctuar demasiado, ¿va? Sí va a fluctuar, pero lo va a compensar la cantidad de aire que se mantenga almacenado en el depósito. Otra de las cosas que también, otra función que tiene el depósito del aire comprimido es separar el agua de condensado. Hemos comentado en la primera unidad que el aire comprimido, ¿verdad?, el aire, mejor dicho, tiene humedad en forma de vapor. Esa humedad en forma de vapor se hace presente cuando se calienta el aire. ¿Y dónde se calienta el aire? Cuando se le reduce el volumen, cuando se comprime, ¿verdad? De acuerdo a la ley general de los gases, cuando el aire se comprime, es decir, se le reduce el volumen, se incrementa la presión, pero también se incrementa la temperatura. Entonces, al incrementarse la temperatura, se hace presente el agua, el condensado. Todo depósito debe tener una válvula de purga, ¿verdad?, ya sea manual o automática, en la parte de abajo, para que ahí sea el primer lugar donde podamos nosotros extraer el condensado. Toda instalación neumática debe de tener esto, ¿verdad?, su compresor y luego el depósito, para que de esta manera trabaje adecuadamente. Ustedes posiblemente hayan visto que los pintores, los ojalateros nada más tienen el compresor y no tienen depósito, porque ahí la demanda es poca, solamente van a alimentar una pistola, ¿verdad? Pero estamos nosotros hablando de situaciones ya industriales. Bueno, entonces van dos pasos dentro del proceso de preparación del aire comprimido. Antes de que se me olvide, fíjense bien, es importante lo que les voy a decir para que vayan ustedes aprovechando el tiempo, a la vez de que van sacando sus notas. Ya toda esta información está ahí en el aula virtual de Moodle. Entonces, toda esta información ya está disponible ahí. Una de las tareas que les voy a dejar para esta unidad va a ser un cuestionario, como ahora en la primera, pero esta vez va a ser de 100 reactivos. Entonces vayan haciendo ya sus reactivos, vayan haciendo a medida de como vayamos avanzando, ¿verdad?
yo les voy a decir, por decir, van a ser posiblemente 50 de opción múltiple, otros 25 de relacionar, otros 25 de completar, ¿verdad? En fin, pero la cosa es que ya las tengan ahí hechas, ya posteriormente nada más se diseña si van a ser de opción múltiple o de relacionar o de completar. Entonces, para que ustedes vayan avanzando, ya cuando llega la fecha, no les agarre la puerta al dedo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, profe. Muy bien. Otra cosa, ¿verdad?, que me faltaba comentarles en cuanto al depósito son los aditamentos que debe de tener un depósito. Es importantísimo que todo depósito tenga un manómetro para ver la presión en el interior del mismo. Con él nos damos cuenta si el depósito está lleno, está vacío. Algo también importante viene siendo la válvula de seguridad. Es una válvula, ¿verdad?, que se abre, está ajustada a cierta presión que tiene que ser mayor que la de trabajo. Y si por alguna razón falla el control del motor, ¿verdad?, ya habíamos dicho que este tipo de control es on-off con brecha diferencial, que llega al máximo, luego desciende, cuando llega al valor mínimo del ajuste vuelve a encender el motor y así está. Cuando llega al valor máximo se apaga. Pero ¿qué pasaría si cuando llega al valor máximo falla por ahí el control, el presostato quedó pegado y no se apaga el motor? Pues el motor seguiría trabajando, el compresor de la misma forma, y la presión en el interior del tanque pues empezaría a crecer. Y esto llegaría, ¿verdad?, si no se tiene esta válvula de seguridad, haría que explotara, ¿verdad?, se reventara el tanque con todas las consecuencias que pudiera ocasionar. Entonces, si llegara a fallar ese control, se tiene esta válvula de seguridad, la cual está calibrada a un ajuste mediante un resorte. Vamos a suponer que la presión de operación al límite máximo son, no sé, unos 30 bares, entonces a lo mejor esta se coloca, se ajusta a 35 bares, para que si falla el control, cuando llega a 35 automáticamente se abre y hace que la presión en el tanque ya no suba, disminuya, y de esta manera ya se pueda corregir el problema. También hay algunos que traen un termómetro para ver la temperatura del interior. Y algo importante, ¿verdad?, la válvula de suministro, a veces hay que cerrarle o para dar mantenimiento, entonces es muy importante que se tenga una válvula para el control del aire de salida del compresor. Aquí también tenemos tenemos otra figura, ¿verdad? Aquí el compresor se pone de manera horizontal. No hay una norma que me diga que el tanque debe de ir de manera horizontal. Puede ser vertical, va a depender de las condiciones, ¿verdad?, del espacio que se tenga. Bueno, aquí hay algo importante, ¿verdad?, que vamos a tomar en cuenta más adelantito. Recuerden esta figura, más adelantito me voy a regresar ya cuando estemos viendo lo referente a la distribución del aire. Entonces, llevamos dos pasos hasta el momento, que es la compresión y el almacenamiento del aire comprimido. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que el primer lugar donde se le puede extraer el agua al aire, es decir, el condensado, es en el depósito. Los depósitos, recuerden, tienen una válvula de purga. Bueno, pero esto no me va a asegurar de que el aire no va a llevar humedad. Entonces lo que se hace es tratar de eliminar el condensado. ¿Cómo se hace esto? Pues se puede extraer el condensado de dos maneras: mediante un procedimiento químico o mediante un procedimiento físico. El secado por absorción es un procedimiento de secado puramente químico. Se utiliza, dice, en instalaciones de bajo consumo de aire. El equipo está formado por un depósito que contiene una sustancia higroscópica, es una sal, a través de la cual se hace circular el aire comprimido. El vapor de agua forma una emulsión de agua-sal que se va licuando hasta el fondo del depósito y se purga al exterior para
extraer el condensado por medio de una válvula manual o una válvula automática. Aquí pueden ver que está la sal higroscópica, el aire entra, se supone que este aire es húmedo, ¿verdad? Viene del depósito y cuando sale, pues aquí ya tenemos un aire seco porque la humedad, la posible humedad que pudiera llevar el aire, reacciona con la sal. En las empresas generalmente se tienen dos tanques, ¿verdad? Uno que está en servicio y el otro que está en espera, y se tienen ciertas válvulas para hacer el bypass para que cuando uno ya la sal termine su vida útil, pues simplemente se hace el cambio, abriendo y cerrando las válvulas correspondientes para que de esta manera la instalación no se quede sin aire comprimido. Entonces, este es el secado por absorción, el cual utiliza una sal, una sustancia higroscópica, la cual reacciona con la humedad del aire. Tenemos aparte otro secado en frío. Este es un método físico. En este método dice la separación del agua se realiza por enfriamiento. El aire entra en el equipo a través de un intercambiador de calor. Pueden ver ustedes aquí cómo está entrada del aire primario, ¿verdad? Aquí entra el aire que se supone que viene del depósito, que todavía puede traer agua. Entonces pasa a un intercambiador de calor. Aquí tenemos una unidad de refrigeración. Aquí pasa algo interesante, o sea, si viene un aire que viene caliente y de repente se fría, pues ese condensado, esa agua, se separa. Aquí tenemos una válvula de purga que es la que va a extraer el agua hacia el exterior del ciclo. De tal manera que ya aquí a la salida vamos a tener finalmente un aire frío, digo un aire seco, ya donde se le quitó cierta humedad. Entonces, como pueden observar, ya llevamos 3 pasos dentro de la preparación del aire comprimido. Primeramente la compresión, luego el almacenamiento, luego el secado. Ya dijimos que podía haber 2 tipos, por absorción o bien el secado en frío. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No, profe, ninguna. Muy bien, entonces me voy a regresar a esta figura porque es interesante, ¿verdad? Aquí lo que presenta esta figura que a veces no se toma en cuenta porque por desconocimiento. Nosotros hemos dicho, ¿verdad? En las ventajas que tiene la neumática que el aire se puede transportar fácilmente por medio de tuberías. En empresas grandes, industrias grandes, aquí tenemos 3, ¿verdad? La papelera, el ingenio, la cervecera. Todas ellas tienen un área que se llama área de servicios, donde se genera la electricidad auxiliar, es decir, se tienen ahí los generadores de apoyo, ¿verdad? En el caso de que se vaya la energía, ahí se hace el tratamiento del agua a las calderas y también se genera el aire comprimido. Entonces, en esa área puede estar, digamos que aquí, y las máquinas que van a utilizar el aire comprimido, puede ser que estén a 700, 800 metros. Entonces hay que llevar ese aire comprimido por medio de tuberías. Y lo importante aquí es hacer esto, de hacer que esa tubería tenga una pendiente, o sea, una inclinación de 1 al 2%, que es una pendiente de 1 o 2%. Es decir, si yo tengo una tubería con una longitud de 100 metros, una pendiente del 1% quiere decir que al final va a haber 1 metro de desnivel. Si es 2%, pues sería 2 metros de desnivel. Es decir, si aquí la tubería empieza en 10 metros de altura, acá va a terminar en 8 si fuera de 2 o en 9 si fuera de 1. ¿Por qué motivo se hace de esta manera? Nosotros ya vimos que ya después de la compresión, el almacenamiento pasa a la parte de secado y ya de ahí se envía hacia las máquinas. Pero no me asegura, ¿verdad?, el hecho de que el aire haya pasado a través de esa sal higroscópica o bien mediante el intercambiador de calor, no me asegura que va a extraerse todo el condensado. Y es lo que pasa, siempre va a haber parte de agua. Entonces, el hecho de que haya esta pendiente permite que esa agua, como pesa más, se drene por sí sola debido a la gravedad. Ya al final se van a tener trampas de purgas, ¿verdad?, de condensado, donde vamos a extraer nosotros de manera manual precisamente el agua de condensado.
Otra cosa importante que pueden ver aquí, siempre que hay una derivación, ¿verdad? Este es un ejemplo de una derivación donde ya se va a utilizar el aire para una máquina. Entonces, aquí lo que hacen es una conexión hacia arriba de la tubería. ¿No hubiera sido mejor ponerle una conexión T y jalar hacia abajo el aire? Pues resulta que no. ¿Por qué razón? Por el condensado. Porque si la conexión la hacemos hacia abajo, el agua como pesa más va a ser lo primero que va a llegar. Entonces, cuando la conexión se hace hacia arriba, evitamos o tratamos de evitar, ¿verdad? No del todo, que el aire lleve agua, que el agua quede en la parte de abajo. Bueno, estas son consideraciones que debemos de tomar en cuenta para la distribución del aire comprimido. La distribución del aire comprimido, dice, desde el equipo productor hasta el consumidor no debe descuidarse nunca, puesto que en este aspecto pueden conseguirse economías financieras permanentes mediante la restricción y contención de las pérdidas, por fugas y mediante la selección de los aparatos y materiales idóneos. Aquí ya se ve, ¿verdad?, que están utilizando el aire comprimido. Bueno, no siempre va a ser así, ¿verdad? Estos son trabajos artesanales, ¿verdad? Que se supone que está esta persona esmerilando cristal. Aquí no sé qué está haciendo. Parece que es un destornillador neumático, aquí no sé, pero generalmente en una empresa va a llegar a máquinas que tienen que mover algo, cilindros, motores. Bueno, entonces, los tipos de instalaciones para la distribución del aire comprimido van a depender de ciertos parámetros. Uno de ellos es la economía, el otro es el número de máquinas que se tenga y pues lo conveniente, ¿verdad?, es tener una red en anillo, como es este caso. ¿Por qué razón? Porque si llegara a dañarse parte de la tubería, lógicamente esta tubería no va a seguir solita, tiene que haber algunas válvulas por secciones. Si llegara a fallar una, cierro la sección que fue afectada sin dejar sin aire las otras máquinas, solamente se afectaría aquella parte que ya no es posible suministrarle. Ahora, esta sería todavía una instalación más eficiente, porque aquí, ¿verdad?, tenemos una distribución de una instalación en anillo ramificada, y la ventaja que tiene es que pues tenemos control de casi de muchas secciones, ¿verdad? Si llegara a tener que cambiarse alguna válvula o se dañó una tubería porque pasó por ahí un montacarga o algo y la dañó, pues entonces nada más quedaría fuera esa parte y todas las demás máquinas seguirían trabajando. Pero esto implicaría un mayor costo, es decir, un mayor número de tramos de tubería y un mayor costo, un mayor número de válvulas. Pero pues ahí se hace precisamente un estudio para ver si es rentable, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos? ¿Alguna duda que tengan? No, profe, todo ha sido claro. Muy bien, entonces, pues aquí lo vamos a dejar. Recuerden, nos vamos a quedar en esta parte para analizar ya. Esta es una instalación más real, más realista de lo que vamos a encontrar en la industria. Aquí lo vamos a dejar y ya nos vemos con ustedes. Mañana tenemos el examen, ¿verdad? Sí, profe, 1 hora. Así es, entonces no hay nadie que no falte, que todos están ya en el grupo. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí, sí.